Yo creo que si no hubiera yo pasado todo lo que he pasado dentro de la adicción o no, todas las vivencias, todo lo que conocí a través del consumo, a través de esa vida, pues a lo mejor del libertinaje podríamos decirlo, o sea, realmente no hubiera sufrido lo que sufrí, realmente no hubiera tenido los problemas que tuve, probablemente no tuviera que haber estado internado, probablemente pues no tendría como este tipo de conflictos, ¿no? Pero si no hubiera pasado todo eso, no me hubiera convertido en el hombre que soy hoy. O sea, sin duda, hoy disfruto muchísimo el que yo pueda ayudar a más personas a poder comprender que la adicción va muchísimo más allá de solo beber o consumir. Alejandro Straffon, un líder con una misión de compasión y recuperación, cuyo camino está trazado por la inspiración divina y el servicio a los demás. Su historia es un viaje de transformación y propósito. Alejandro encontró su llamado a través de su propia salvación. Dios lo guió hacia un camino de servicio y él respondió con entrega y pasión. Como director general de Clínica Sanus, Alejandro ha creado un espacio seguro y compasivo para aquellos que luchan contra la adicción. Su sólida formación en salud y su experiencia en la gestión de clínicas especializadas lo han preparado para esta noble tarea. En Clínica Sanus se enfoca en proporcionar un tratamiento integral para la adicción. Esto incluye atención personalizada, apoyo emocional y terapias efectivas. Alejandro cree firmemente en brindar una atención cálida y profesional a cada individuo que busca ayuda. Alejandro Straffon está comprometido con hacer una diferencia positiva en la vida de quienes luchan contra la adicción. Colabora con profesionales, familias y comunidades para promover la recuperación y el bienestar. Su dedicación es un faro de esperanza para todos aquellos que buscan sanar. Bienvenido a este nuevo episodio de Elegidos, donde sé que vas a ser muy inspirado para conocer cómo Dios puede levantarnos en nuestros momentos más difíciles. Espero te guste. Alex, ¿cómo estás? Qué gusto poder tenerte por acá para conocer esta historia tan inspiradora y tan impresionante que tienes. ¿Cómo te encuentras, hermano? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias a ti por la invitación. Estamos muy contentos de poder participar aquí en Elegidos. Muchísimas gracias. Oye, para comenzar, quiero que me expliques por qué es tan importante esta frase para ti y qué significa en tu vida. No podemos construir nuestro propio futuro sin ayudar a otros a construir el suyo. Bueno, yo creo que estamos en un mundo en el que todos necesitamos de todos eh, y todos necesitamos entender más que nada pues la idea de que cuando nosotros ayudamos a más personas, cuando nosotros estamos para servir a más personas, cuando nosotros nos preocupamos por las demás personas, es muchísimo más fácil que vayamos construyendo eh, eh, un mundo mejor, ¿no? A final de cuentas, esa frase hacia nuestro propio futuro, pues tiene que ver también con cómo construimos con quienes nos rodeamos y cómo nos rodeamos. ¿Cómo aplicó esto en tu vida? Voy a entrar a fondo y voy a meter acelerador como si estuviéramos en carreras. O sea, acelerador a fondo, porque tenemos mucho de dónde cortar el día de hoy. Empezando. Claro, quiero saber cómo es que esta frase aplicó a tu vida cuando tú solicitaste esa ayuda para el cambio que significó todo. ¿Puedes explicarnos el contexto para los que no te conocen? Nos referimos a específicamente cuando pedí ayuda. Así es. Ok, bueno, te voy a poner en contexto un poquito que es para que todos vayamos entendiendo, ¿no? A ver, tuve, bueno, soy Alejandro, obviamente, tengo un problema de adicción, es una enfermedad, para nosotros es una enfermedad, ¿no? Que se llama adicción.
que se va desarrollando, es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva, que si no lo vamos atendiendo, pues es mortal, ¿no? A final de cuentas, nosotros nos estamos enfrentando, bueno, pues yo me he tenido que enfrentar hacia pues diversos escenarios, diversos obstáculos en los cuales pues realmente lo que he necesitado, lo que he podido hacer, pues es de los demás o de alguien que me pueda guiar hacia, hacia el camino de la recuperación, ¿no? Yo llego a una edad de los 28 años, a los 28 años llego a una clínica de rehabilitación. Eh, ya después de, ¿qué te gusta? Unos 5, sí, yo creo que 5, como 5 internamientos previos, llegué a la sexta. O sea, yo me tardé en entender que tenía ahí un problema, o a lo mejor no en entenderlo, pero sí en, pues ya estuvo, ¿no? O sea, como en cansarme, como en decir, pues cada vez estoy llegando más, más y más y más profundo. Que yo creo que ese es uno de los problemas. O sea, a final de cuentas, eh, pues tú puedes llegar tan profundo como tú quieras llegar. Porque dentro de ti, independientemente de que estás dentro de una obsesión y de que la adicción es avanzada, dentro de ti hay momentos en los que sabes que te estás pasando. O hay momentos en los que sabes que estás en peligro, o hay momentos en los que sabes que te está rebasando. O sea, yo siempre he creído que hay episodios de conciencia. Llámese Dios, o llámese voz interior, o llámese como lo quieran llamar, pero siempre, 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 aunque estés en una adicción activa y estés eh, en una obsesión muy grande hacia una sustancia, eh, siempre va a haber como ese, creo que ya me pasé. O sea, ese episodio siempre existe. No todos los días, no todo el tiempo, pero existe. Entonces, eh, llego a la sexta, ¿no? La sexta ocasión. Llego a una clínica en Querétaro, Clínica Guamay. Aprovecho también para mandarles un saludo. Este, llego a mi proceso de tratamiento. Pues estoy en un tratamiento diferente a los tratamientos que había yo tenido, independientemente ya del cansancio que traía, ¿no? De cómo me había yo dado cuenta de que pues llegué a casa y dije, creo que ahora sí necesito ayuda, ¿no? ¿Cómo, ayúdame a entenderlo, cómo, cómo fue ese momento de lucidez donde pudiste tú mismo ver a través de otros ojos que ya era necesario cambiar? No quiero saber en el contexto de qué estabas pasando porque son procesos que se viven de manera individual, pero ¿qué pasó por tu mente que dijiste, esto es necesario cambiarlo? Yo creo que el cansancio, o sea, a final de cuentas, dentro de la adicción se sufre, o sea, es sufrimiento, hay soledad, te aíslas, sientes que todo el mundo te está juzgando, o sea, yo creo que a final de cuentas es el cansancio, o sea, yo recuerdo que ya todo se resumía a consumo. O sea, toda la vida se empieza a resumir a consumo. O sea, ya no hay vamos a jugar fútbol, ya no hay vamos al cine, ya no hay vamos a la fiesta del tío, la tía, ya no hay vamos con los amigos a hacer algo diferente, ya no hay nada. Todo se empieza a resumir a simplemente consumir. O sea, lo único que te empieza a interesar es el consumo. Y a medida de que va avanzando, pues lo que necesitas aparte del consumo ya no es que todo se torne en torno al consumo, sino que tu cuerpo y tu mente ya te piden el consumo. Es como si te lo exigieran. O sea, entonces hay una frase en uno de los libros acá que dice, mi vida se resume a yo vivía para consumir y consumía para vivir. Esa frase yo creo que
puede ser muy característica y puede definir un chorro de cosas porque es súper profunda. O sea, si nosotros la analizamos y la traspolamos a nuestra vida, realmente creo que pues puede ser como súper, súper, súper profunda, ¿no? En, en este camino donde tú ya decides ser ayudado y cambiar tu identidad, porque tú sabes que es bien importante aceptar una nueva identidad para poder cambiar de camino. Tienes que cambiar muchas cosas alrededor. Te lo digo porque a mí me interesa mucho lo que es productividad, identidad, estilo de vida, y me he dado cuenta que las personas que logran un verdadero cambio tiene que ver con un cambio también de identidad mental, de yo ya me acepto como tal y por lo tanto empiezo a actuar con un estilo de vida diferente. ¿Cómo fue ese cambio de chip en tu mente y en tu corazón para empezar a tomar un camino distinto cuando efectivamente lo dices, era la sexta vez? ¿Y a cuánta gente no conociste que era mucho más veces y que desafortunadamente muchos ya no salieron de eso? ¿Qué fue lo que pasó en la cabeza de Alex para decir, esto tiene que cambiar ya por completo? Bueno, yo creo que es un proceso. O sea, a final de cuentas es la recuperación, la rehabilitación siempre va a ser un proceso. Yo creo que es una serie de cosas que nosotros vamos, que vamos presenciando. O sea, independientemente de a nivel clínico, o sea, que realmente psicología te ayuda muchísimo, cuestiones de este tipo para que tú vayas entendiendo. O sea, yo creo que uno de los parteaguas o uno de las cosas que, que te ayudan a poder tener como ese cambio, como esa transformación, por así decirlo. O sea, de entrada es un proceso que tienes que enfrentarte a ti mismo. O sea, hay un punto en el que se acaban los culpables. O sea, ya no hay culpables. O sea, ya no que mi mamá, ya no que mi papá, ya no que el trabajo, ya no que la pareja, ya no que nada. Se acaban los culpables y a final de cuentas estás tú. ¿Y cómo hablas contigo mismo? Porque bien dice por allí Epicteto, si no estoy mal, dice, en el momento que logras dominarte a ti mismo, dominas al mundo. ¿Cómo logra alguien en ese proceso de batalla donde es tan permisivo para volver a hacer o tomar acciones que no son tan correctas porque las caer en adicción de lo que sea, ¿eh? No de lo, me refiero a lo que tú viste, sino del azúcar, la televisión, videojuegos, que vamos a tomarlo más adelante, cómo eso está afectando en esto. Es bien fácil porque hasta se vuelve un hábito inconsciente como manejar. O sea, cuando tú ves, de pronto ya estás haciendo las cosas que tanto odias. ¿Cómo chocas contigo para meterte a una disciplina que es lo que más se trabaja y es lo más complicado? Yo creo que por eso existen los centros de rehabilitación. O sea, a final de cuentas, yo creo que yo no hubiera podido hacerlo sin un centro de rehabilitación. Esa es una realidad, ¿no? O sea, con personas que probablemente son una comunidad terapéutica, que es más, que es lo que manejamos nosotros acá, una comunidad terapéutica en la que mezclamos, ¿no? La ayuda mutua, o sea, de personas que ya han pasado por esto y ya han salido de esto, con la parte profesional. Eh, yo creo que yo no hubiera podido, o sea, porque como bien lo dices, o sea, es como un hábito y hay que deshabituar, ¿no? Entonces, es todo un proceso. Nosotros, por ejemplo, acá es pues, deshabituar la mente del consumo y empezar a crear hábitos de vida saludable. Pero entonces, si nosotros no tenemos, por así decirlo, cierta disciplina, no lo vamos a lograr. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues nosotros lo que hacemos es, pues no obligarte, porque realmente no te estamos obligando, pero sí enseñándote y empujándote a a que lleves al agente generador del cambio, ¿no? O sea, pues que te levantes temprano, que tengas limpio tu espacio, que hagas ejercicio, cuestiones de este tipo, que son hábitos de vida súper sencillos que vamos perdiendo. Entonces, vamos habituando desde ahí. Entonces, realmente, por ejemplo, el libro, no sé si ya lo leíste o has visto el video del libro Tiende tu cama, el discurso de Tiende tu cama, que dice, ¿quieres cambiar al mundo? Tiende tu cama.
por ahí comienza todo. ¿Sí realmente aplica en ese nivel de hábitos? No tan exigencias como la milicia, ¿no? Pero no tan militarizado, porque realmente, o sea, tampoco podemos tener un sistema en el que nosotros podamos obligar a la gente a hacer ciertas cosas, porque si tú lo obligas empiezan a chocar con lo que es la rehabilitación. Entonces, son líneas bien delgadas, ¿no? O sea, entre el cómo nosotros podemos empezar a transformar la mente de las personas sin que ellos se sientan ofendidos, atacados, juzgados, o sea, realmente es un trabajo complicado y más con personas que tienen adicción, porque las personas que tienen adicción, como estamos enfrentándonos a una enfermedad emocional, pues entonces haz de cuenta que pues, es con pincitas. Y ayúdame a entender, porque te quiero llevar a otro contexto ahorita que tiene que ver contigo, pero quiero saber cómo funciona. Entonces, realmente el adicto en su proceso de rehabilitación también busca o está buscando constantemente la llavecita abierta para poder fugar y poder tomar el pretexto de algunas decisiones. ¿Cómo sucede cuando vienen, por ejemplo, momentos alrededor de su vida personal que pueden ser desestabilizadores completos? Yo creo que ahí mira, te voy a platicar. Eh, Cuando yo cumplo un año de rehabilitación, o sea, yo cumplo mi primer año de rehabilitación en agosto y en octubre muere mi papá. O sea, estamos hablando que estuve un año, 2 meses limpio y muere mi papá. O sea, yo creo que ahí fue de estos momentos sí, desestabilizadores que comentas, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues obviamente es un golpe muy fuerte y es un golpe que, pues obviamente desestabiliza todo, ¿no? Porque a final de cuentas, y más cuando es tan repentino, o sea, cuando no lo tienes como presupuestado, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que hay como diferentes tipos de muertes, o sea, o sea, que todas deben de doler lo mismo, sí, o sea, porque pues a final de cuentas es una pérdida, pero sí hay, por ejemplo, personas que desgraciadamente pues ya llevan tiempo enfermas o que te vas preparando hacia cómo las vas viendo, ¿no? Y entonces cuando es repentino que no ves lo que te dicen o demás, entonces pues te logra desestabilizar yo creo que aún más, ¿no? Entonces muere mi papá y todavía recuerdo muy bien que yo tenía preparada ya toda mi fiesta, o sea, todo mi consumo, cuando mi papá muriera. O sea, yo ya lo tenía planeado. Antes de que te rehabilitaras. Ajá, claro. O sea, es como, voy a ir a este lugar, voy a tomar esto, voy a ir con estas personas, voy a escuchar esta música, tal, o sea, lo tenía planeado. O sea, realmente está en mi cabeza. Entonces, pues recuerdo muy bien que pues, estuvimos por ahí unos días en el hospital, desgraciadamente fallece, estábamos en México, nos trasladamos a Pachuca, y en ese lapso, pues de que pues, llega el cuerpo y cuestiones de este tipo, me voy a casa de mi mamá, me baño y bañándome es como, a ver, o sea, en una plática interna conmigo mismo que aprendí a hacer en el centro de rehabilitación, o sea, en contacto conmigo y en contacto con Dios, que en este caso en mi creencia es Dios, o sea, a final de cuentas, pues es eso, ¿no? Y entonces, pues me puse a analizar, o sea, a ver, si quieres esto o no quieres esto. O sea, en ese momento sí hubo una como regresión mental de, ¿te acuerdas? Ya lo habíamos planeado. ¿Y hubo una lucha Es mental correcto, o sí, cómo fue? claro. Ya lo habíamos planeado y aunado al dolor, o sea, siempre está como a ver, o sea, ¿quieres la rehabilitación o quieres recuperación o no quieres recuperación? O sea, a final de cuentas, es como, pues estás en el momento perfecto
para tener porque tienes el pretexto perfecto para que puedas regresar a consumir y que todo el mundo diga, pues sí, pobrecito. O sea, era el momento exacto. Ahí tenía yo que tomar la decisión. ¿Y cómo es que eliges? Porque justo me ganaste la pregunta. Era para conocer, por como yo me enteré de la muerte de tu papá, que por el apellido que ostenta también fue conocido cuando él partió. Pues no les dio chance ni de decir agua viene. O sea, son ese tipo de cosas que dices, qué difícil es. ¿Cómo le haces tú para tener el pretexto perfecto, para tomar la decisión equivocada y alejarte a un camino distinto para elegir realmente quiero esto en un momento del dolor que se asemejaría de los dolores más grandes que pueden existir en la vida, si no es que más grande en pérdida, a diferencia de, por ejemplo, los que ya somos papás, que tú también ya eres papá, que dicen que el dolor más grande es ese, el de un hijo. Que esperemos no poder conocer ese tipo de dolor en alguna parte de la vida. Pero, ¿cómo le hace a alguien, literal, tan fresquecito, tan recién nacido, llevas un año apenas? ¿Cómo fue ese convencimiento en un momento tan único? Donde efectivamente no lo sé, y también me gustaría que me dijeras que a lo mejor hubo familiares que te dijeron, esperábamos que cayeras de nuevo. O sea, donde ya había hasta expectativas distintas. Cuéntame, por favor. Bueno, yo creo que ahí fueron varios factores. O sea, tampoco me puedo echar tantas flores a mí mismo, ¿no? De haber tomado la decisión, o te podría yo explicar cómo es que tomé la decisión. O sea, a final de cuentas yo creo que fueron factores, ¿no? Pues estuve prácticamente 3 días, ¿no? Antes de que él falleciera en el hospital con él. Él siempre estuvo consciente. Pues de las pláticas, o sea, de que pues pude explicarle qué es lo que estaba pasando, qué había pasado, qué había cambiado y como pedirle perdón de pues, ciertas cosas. O sea, realmente el poder platicar con él me sanó mucho hacia que él pudiera ver como el cambio y hubo por ahí una plática en donde sí, pues él me recomendaba que siguiera yo en ese camino. Yo creo que también ese fue un punto fundamental como para también agarrarme de ahí. Esa es yo creo que una de las cosas, ¿no? O sea, porque te digo, son varios factores, o sea, no puedo decir que fue una sola cosa. De ahí, yo creo que lo que había yo trabajado, lo que había yo aprendido y lo que había yo madurado durante el tiempo que había yo estado limpio, pues me alcanza, ¿no? Me acuerdo mucho que hablaban mucho las personas con las que estaba de un banco espiritual, por ejemplo, ¿no? Entonces decían, mientras tú vas haciendo cosas, vas abonándole a capital a tu banco espiritual, a tu banco espiritual, a tu banco espiritual, para que cuando pase alguna situación te alcance para pagar, ¿no? Yo creo que a mí en ese momento había abonado ya una buena cantidad a mi banco espiritual y eh, me alcanzó para pagar, así de sencillo, yo creo. En ese enfrentamiento conmigo mismo, pues también aprendí a hacer como ese análisis de, bueno, o sea, si lo hago, ¿qué pasaría? Y si no lo hago, ¿qué pasaría? ¿No? Yo creo que es también poner en esa balanza, en ese equilibrio, qué es lo que está pasando. A final de cuentas, yo creo que es como, pues como esos factores y viene un tercer factor, que es la gente que estaba ya conmigo, la gente que me estaba guiando. Yo me acuerdo mucho, pues yo me habían dado la oportunidad de estar de director de una como sucursal de la clínica en la que estaba. Entonces ya era yo director de esa clínica y recuerdo que pues estuve martes, miércoles, jueves, viernes, sábado en Pachuca y el domingo corría a ir allá y allá me quedé un rato, ¿no? O sea, un mes creo. Yo creo que las personas, tanto pacientes como staff, como dueños, como padrinos, como todo lo que había allá,
fue una red importantísima para que yo pudiera pasarlo, ¿no? Y pues yo creo que el factor más importante de todos los factores que te he hablado, pues a final de cuentas es Dios, ¿no? O sea, los tiempos que Él ha manejado en mí para poder salir adelante de las situaciones en las que me he enfrentado en la vida, o sea, han sido como maravillosos, ¿no? Pues gracias a Dios soy adicto. O sea, Qué fuerte escuchar eso, ¿eh? es complicado entenderlo. Agradecer por ese tipo de carga. ¿Me lo puedes explicar, porfa? Pues mira, yo creo que si no hubiera yo pasado todo lo que he pasado dentro de la adicción o no, o todas las vivencias, todo lo que conocí a través del consumo, a través de esa vida, pues a lo mejor de libertinaje podríamos decirlo. O sea, realmente no hubiera sufrido lo que sufrí, realmente no hubiera tenido los problemas que tuve, probablemente no tuviera que haber estado internado, probablemente pues no tendría como este tipo de conflictos, ¿no? Pero si no hubiera pasado todo eso, no me hubiera convertido en el hombre que soy hoy. O sea, sin duda, hoy disfruto muchísimo el que yo pueda ayudar a más personas a poder comprender que la adicción va muchísimo más allá de solo beber o consumir. A ver, Alex, cuéntame, ¿qué tan importante es la red de soporte que no solo la tuviste en la clínica? Porque sé que fue muy importante para este proceso, sino yo también sé que tienes un grupo de amigos que valen más que el oro mismo, porque te quieren, te aman y te cuidan muchísimo, porque creen en ti y cuidan mucho ese camino que estás construyendo. Para los que están alrededor de esto escuchando y no entienden la importancia de la influencia que ellos tienen en una persona que está buscando rehabilitarse, ¿cuál es el impacto que tiene la gente cercana cuando decide convertirse en el soporte de alguien que pasa por estas situaciones? Bueno, o sea, independientemente del soporte, ¿no? El soporte que te da la clínica de rehabilitación es un soporte impresionante. O sea, a final de cuentas, eh, muchas veces acá te lo dicen, ¿no? Es como, pues nunca más solo. O sea, siempre va a haber alguien que te escuche, siempre va a haber alguien que te oriente, siempre va a haber alguien, siempre. O sea, ya nunca más vas a estar solo. Ese es el punto número uno. Y yo creo que es uno de los puntos más importantes, porque siempre vas a tener a alguien que pueda orientarte, que pueda escucharte, que pueda hacer algo por ti, ¿no? En momentos en los que tú lo necesites. Independientemente de si el soporte que te da la clínica es un soporte grande, existen tus redes de apoyo, ¿no? A final de cuentas, pues bueno, el soporte de la familia obviamente es muy importante, y el soporte de los amigos. En el tema de los amigos siempre es muy complicado, ¿no? Es muy complicado de que lo entiendas y es muy complicado de que ellos lo entiendan. ¿Por qué es tan complicado? Pues obviamente al pasar de los años o al pasar tu adicción, pues vas perdiendo credibilidad, vas perdiendo respeto, vas perdiendo amistades, vas perdiendo un chorro de cosas a través del tiempo, ¿no? O sea, a través del consumo. Entonces, esa misma credibilidad y ese mismo respeto que tú vas perdiendo a través de la manera en la que tú estás consumiendo, pues hay mucha gente que se aleja o hay gente que ya no cree, ¿no? O sea, infinidad de veces has dicho, ya no voy a beber y terminas bebiendo de nuevo, ¿no? Entonces, cuando tú llegas y dices, ahora sí, ya no voy a beber, pues realmente hay personas que no lo creen. Hay otras personas, hay otros grupos, hay otros amigos en los cuales pues obviamente te apoyan al 100%, ¿no? A final de cuentas, este grupo de amigos son el grupo el que se convierte como en, sí, una parte muy importante de tu rehabilitación. ¿Por qué? Porque pues te cuidan, porque vas, pues tratan
de acomodarse a la rehabilitación, incluso aunque sea incómodo, ¿no? Para ellos. O sea, culturalmente hablando, estamos en una sociedad en la que es muy complicado pues salir sin beber o ir a una fiesta sin beber o cuestiones de este tipo, pero, o sea, el que empiecen a hacer planes probablemente sin beber, yo creo que es lo que empieza a valer la pena, ¿no? O sea, a final de cuentas, tus mismos amigos empiezan como pues, a cuidar esa parte, como de, bueno, vamos a apoyarte en lo que madura, ¿no? La idea de que no vas a beber. A final de cuentas, al día de hoy, pues bueno, yo ya puedo llevar una vida pues, cotidiana, por así decirlo, obviamente, pues hasta ciertos puntos, porque ya también, pues uno va aprendiendo a poner sus límites, ¿no? Sí, lo dice por ahí el pastor Craig Rochelle, que me gusta mucho la forma en cómo él habla de hábitos. Y dice, ¿para qué jugar tan cerca del pecado cuando puedes alejarte de él por completo? Y creo que por ahí va a lo que te refieres, ¿no? ¿Para qué tomar ciertas decisiones que también no me van a beneficiar y pudieran como exponerme a cuestiones que sé que no me hacen bien? Porque cada quien sabe qué cosas no nos encantan o no nos hacen bien. Esa es una realidad. O sea, todos tenemos adicciones en algo, aunque no lo queramos aceptar. Y lo importante es ir a los pies de Dios a entender que necesitamos ayuda. Ese es el siguiente punto que te quiero preguntar. ¿Cómo fuiste desarrollando? Y esa es una duda muy grande que tengo. Yo sé que tienes una relación con Dios muy personal, muy tuya, pero alejado de las sociedades de la iglesia, porque tú has creado esa relación con Dios como creo que se tiene que hacer, con una relación cercana, de amor, muy pegada con Dios. ¿Cómo fuiste construyendo eso para tener una relación donde inclusive te dejaste aconsejar por Dios en un momento tan difícil como fue la partida de tu papá? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Me puedes contar? Claro, yo creo que ese ha sido también un proceso, o sea, no es como, ay, siempre creí que nunca me iba a abandonar, cuestiones de este tipo, o sea, o que hubiera sido yo, pues como muy creyente al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues obviamente, a medida de que nosotros vamos avanzando en la adicción, pues nos vamos peleando con Dios porque sentimos que Dios nos abandona, ¿no? O empezamos a ver ciertas cosas y empezamos a juzgar de una manera totalmente distinta. O sea, a final de cuentas, pues las creencias y las ideas que uno se va formando a través pues de ciertas cosas que o te van pasando o que vas viendo, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre estuve en escuelas católicas, ¿no? Primaria, secundaria, prepa y universidad. Eh, realmente, bueno, pues independientemente de haber estado en escuelas católicas, al día de hoy, pues no creo que eso haya formado mi relación con Dios. O sea, no tiene nada que ver con mi relación con Dios. A final de cuentas, pues, sí aprendes muchas cosas y entiendes otras cosas, pero no forman o no crean el vínculo que yo necesitaba, ¿no? O que yo quería formar. Entonces, hay ciertas cosas, ciertas series de cosas que pues vas escuchando, vas viendo, desde, pues que hay padres que no hacen las cosas bien, o que ya hicieron esto, o que ya salió esto en esta iglesia, o que ahora ya en esa iglesia, pues también ya salió esto otro, y entonces, pues empiezas a juzgar, ¿no? Y entonces te empiezas a hacer una creencia que Dios es eso. Entonces, pues la realidad es que no. O sea, cuando tú empiezas a entender que Dios no es un padre pederasta o Dios no es el otro padre que hizo esto, o que Dios no es esa iglesia que trajo esto, o que Dios no es esto. O sea, al final de cuentas, pues ellos son instituciones y independientemente de la religión en la que sea, ¿eh? O sea, yo creo que en todas las religiones, en todas las iglesias, este, pues existen, ¿no? O sea, gente que, pues que
hace mal uso de la imagen, ¿no? O de la palabra, por así decirlo. Entonces, pues entonces mi creencia en algún punto, en algún momento era esa, o sea, a final de cuentas yo iba hacia, pues yo cómo voy a creer en Dios si esto, o cómo voy a creer en Dios si la guerra, o cómo voy a creer en Dios si esto, y cómo voy a creer en Dios si permite esto. O sea, siempre estuve como hacia como una creencia que empezaba yo a hacer un pensamiento racional, inclusive cuestionando la existencia. O sea, llegué hasta ese punto, ¿no? ¿Y, y cómo fue que logras escucharlo de una forma como nunca lo habías hecho? Que eso es bien importante, escuchar el llamado cuando tenemos uno. ¿Cómo lo hiciste? Fíjate que acá hablan mucho del poder superior, ¿no? A final de cuentas, nosotros dentro de un tratamiento no podemos inclinarnos hacia que probablemente sea Dios, o sea, o inculcarles un Dios, sino que ellos pueden creer en lo que ellos puedan creer, ¿no? Hay gente que habla que puedes creer una piedra en un reloj. Yo la verdad difiero mucho de esa idea. O sea, sí tienen que creer, pero sí tienen que creer pues, en algo que sea omnipotente y omnipresente, ¿no? Por así decirlo. Eh, no podemos, yo creo que llevarlos hacia ese punto porque muchos vienen peleados con Dios o porque muchos vienen pues sin creer o muchos vienen sin fe, muchos vienen sin esperanzas, muchos vienen sin ilusiones, muchos vienen rotos. O sea, a final de cuentas, aquí pues la mayoría de los pacientes o la mayoría de nosotros los adictos llegamos con el alma rota, sin creer, sin confiar, sin absolutamente nada. Entonces, pues es muy complicado que yo les pueda hablar o inculcarles que tienes que creer en esto, ¿no? A final de cuentas, pues sí, sí, sí es complicado, pero sí puedes empezar a llevar hacia un punto en el que ellos puedan empezar a creer, ¿no? Aquí, había una frase muy, muy como, ¿cómo te puedo explicar? O sea, una frase que a mí me causaba mucho, como mucho conflicto porque, pues no creía, ¿no? O sea, era como me decían, pues tú haz como que crees y terminarás creyendo. Entonces, pues yo creo que mi proceso no fue tanto así como que haz como que crees, sino que sí realmente, pues yo decido dar como una oportunidad hacia, bueno, o sea, pues a ver, aquí estoy platicando contigo y pues ojalá y me puedas ayudar en esto, ¿no? Y me puedas ayudar en esto y me puedas ayudar en esto. O sea, a final de cuentas, pura ayuda, ¿no? Pero, cuando va avanzando, o sea, como cuando voy avanzando y cuando realmente, pues acá les llaman despertares espirituales, ¿no? O sea, tienes despertares espirituales que es cuando pues, algo se manifiesta que realmente tú estabas pidiendo o estabas pues, tratando de arreglar y se arregla, ¿no? Eh, fue muy sencillo, o sea, a final de cuentas, yo me fui teniendo despertares a través de cosas que me empezaron a pasar, o sea, de transformaciones de pensamiento, de transformaciones de ideas, o sea, sí, mi criterio era totalmente distinto, o sea, yo creo que hubo algo muy, muy extraño, que no sé todavía por qué, ¿no? Yo estaba en contra de que estuviera yo más de cierto tiempo dentro de una clínica, ¿no? Entonces, yo había quedado con mi hermana que iba yo a estar cierto tiempo y cuando llego a la clínica me entero que no iba a ser el tiempo que había yo quedado con mi hermana, sino que iba a ser más tiempo, ¿no? Entonces me sentí traicionadísimo, me sentí enojado en ese momento y entonces yo nada más estaba esperando ver a mi familia para
este, pues decirles, oigan, qué óvole, ¿no? Quedamos en esto y pues aquí está totalmente distinto lo que me dicen. No me está cuadrando. Entonces llega el día de mi visita y me dicen, le digo a mi hermana, oye, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? ¿No? Fue la primera pregunta, o sea, casi, casi ni cómo están. Y ya me dijo, pues, este es el tiempo que necesitamos, pero pues yo quedé contigo, si quieres salirte antes, pues salimos, ¿no? Y no sé por qué todavía, en ese momento dije, no, no se preocupen, voy a cumplir mi proceso, ¿no? Y aún no sé por qué lo dije, ¿no? O sea, son ciertas cosas que, que me han tocado como por ejemplo, hay un post-tratamiento allá en la clínica donde estuve, había un post-tratamiento que se llama Medio Camino, y eran otros 3 meses, aparte de los 3 meses que ya habías estado internado. Ese post-tratamiento era ya como una reinserción hacia, pues que ya te activaras, o sea, ya podías ir a trabajar, ya podías hacer ciertas actividades, aún estando en contención y con gente pues, que estaba en recuperación, ¿no? O sea, vivías en una casa, hacías tus actividades, pero todavía pues, tenías que regresar como a esa contención. Y entonces, pues me ofrecen el tratamiento y yo digo, pues que no, muchas gracias, que yo creí que ya había sido el tiempo necesario, ¿no? O sea, ya cumplí con lo que tenía que cumplir, ya entendí, ya estoy listo. Y estuve por allá, me quedé allá en Querétaro un rato con mi hermana y todo, y y como 4 días estuve como sin hacer nada, o sea, como descansando de todo lo que no me habían dejado descansar allá, pero algo fue como, pues creo que no la voy a armar acá, necesito ir a ese tratamiento. Y entonces hablé por teléfono para ver si todavía me recibían en el tratamiento. Una duda, qué tan influyente fue para que tú siguieras firme en este camino con tu padrino Aarón? ¿Él qué tanto influyó en este camino que ahora también tú estás tomando? Y mucho. O sea, a final de cuentas, yo creo que pues, ha sido una de las personas que me ha guiado. O sea, todavía me acuerdo mucho, o sea, por ejemplo, cuando mi papá muere, yo regreso allá un domingo y el lunes me entrevisto con él. Bueno, él es el dueño de la clínica. Entonces, me dice que, pues por el momento ya no podía seguir yo siendo el director de la clínica, que, que, que no estaba yo en condiciones. O sea, no, no me lo dijo así textual en condiciones, o sea, sí me dijo así como de, pues como tu mente y tu corazón ahorita no están listos para poder ayudar a los demás, ¿no? Prácticamente eso es lo que me quiso decir. Yo lo entendí más como pues, me está corriendo o no me está apoyando en ese momento, ¿no? Yo me acuerdo que pues estábamos sentados así en un escritorio y entonces me comunica como lo que él pensaba, o sea, no me estaban corriendo, sino simplemente iba a dejar de hacer ciertas funciones, iba a dejar de hacer las cosas y me acuerdo que le grité y le dije que no era posible lo que estaba haciendo, o sea, entendiendo dentro de mi duelo, mi dolor, y todavía como que yo lo tomé como una más mala noticia, o sea, era como, pues perdí a mi papá y ahora pierdo mi trabajo, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque no logré comprender lo que él me quería comunicar, ¿no? Y entonces, pues, estuvimos ahí como discutiendo y él tratando de que yo entendiera y yo no entendía. Y a final de cuentas terminé llorando y empezó a llorar conmigo, ¿no? O sea, yo creo que ese momento en el que dije, pues creo que aquí es el lugar, o sea, ya estoy entendiendo qué es lo que está pasando, ¿no? Y hasta la fecha, o sea, hasta la fecha todavía, pues el agradecimiento es enorme, ¿no? O sea, siempre él, por ejemplo, me abrió las puertas de su casa, eh, las de su iglesia, porque incluso hasta ese punto compartimos, ¿no? Este,
Y bueno, o sea, sí, de que influyó, yo creo que sí, bastante. Ahora, si te parece bien, porque podría pasarme, podría aventarme todo un día hablando contigo. Impresionante tu vida, en verdad, muy inspiradora. Pero me gustaría también partir un poquito, porque creo que de gran importancia también que la gente sepa dónde estás parado y también lo que está moviendo tu corazón, que es algo que platicábamos, no sé si recuerdas en días anteriores. Tú ya terminas, das este paso, empiezas a cambiar, empiezas a crecer, empiezas a entender la nueva vida que quieres llevar. ¿En qué momento Alejandro Straffon dice, bueno, de todo lo que puedo hacer, hasta con el apellido que tengo, voy a abrir una clínica de rehabilitación? ¿En qué momento Sanus llega al cuadro? Sanus es un proyecto que se ha dado de una manera bien extraña, ¿no? Cuando yo regreso de Querétaro, eh, obviamente salgo de Querétaro por, por, por querer ya un aire distinto, ¿no? O sea, ya dentro de mi mente dije, pues creo que es momento que yo pueda volar, ¿no? Hacia buscar ya, pues ciertas cosas, para empezar a buscar cierto crecimiento, tanto económico, o sea, porque a final de cuentas, pues yo creo que todo ser humano busca, ¿no? O sea, las maneras de salir adelante. Que estar cerca de mi familia, el proyecto que yo traía en mi mente, o sea, a final de cuentas, pues sí, como bien lo dices, o sea, como yo, con tantas cosas que podría yo hacer, con tantas cosas que podría yo emprender, con tantas cosas que probablemente tenga abierta la posibilidad hacia ciertas cosas, o sea, ¿por qué decidí una clínica de rehabilitación? Yo soy de la idea que yo no lo decidí, sino ella decidió que yo estuviera acá. ¿Cómo? Sí, o sea, fue un proceso. Cuando yo regreso a Pachuca, primero abrí un lavado de coches y la pandemia se lo llevó. Después, platicando con mis ahora socio y amigo, yo creo que pues ha sido una de las partes fundamentales en las que yo puedo haber llegado hasta acá. Eh, Mi socio, el psicólogo Giovanni Alvarado, yo lo conozco, es una historia que está está muy buena porque pues para nosotros tiene un chorro de valor y tiene un chorro de sentimiento. Yo al psicólogo a Giovanni yo lo conozco en la clínica donde trabajábamos. O sea, yo lo conozco allá en Juamay. Allá en Querétaro, de repente yo era director de la Casa de Medio Camino, porque pues gracias a la confianza y todo que me dieron allá pude llegar a ser el director de allá. Y entonces, pues cuando yo llego y empiezo a ver cómo está la situación allá, pues, necesitamos un psicólogo, ¿no? Y entonces, pues, se empiezan a hacer ahí el tema de recursos humanos y de repente, pues, entrevistas y todo, y me dicen, ya lo tenemos, te lo vamos a mandar, ¿no? Y entonces, estábamos en casa medio camino, de repente tocan el timbre y bueno, pues era el psicólogo Giovanni Alvarado, ¿no? Que de repente, pues veo una persona joven, veo una persona que, observadora, ¿no? O sea, no es el psicólogo no es tan social, tan hablador, sino es más como analítico y de repente está así, entonces de repente, pues, sí dije, no, pues creo que este psicólogo no nos va a funcionar. Y, pues ya al paso del tiempo, pues empezamos a platicar, empecé a ver, ¿no? Cómo es que él traía las ideas, cómo es que él traía, cómo es que trabajaba, el profesionalismo con lo que hacía, pero lo más importante de todo es la pasión, ¿no? A final de cuentas,
Eh, yo creo que eso es algo de lo que influye. Si tú te quieres dedicar al tema de las adicciones o te quieres dedicar al tema de ayudar a alguien, desde la manera en la que tú lo estés haciendo, yo creo que la pasión es algo que si no la tienes no va a funcionar, ¿no? Por así decirlo. Eh, y pues estábamos allá, de repente me acuerdo que estábamos, por ejemplo, pues terminábamos, pues ya con los pacientes, la casa ya en paz, los pacientes durmiendo, y de repente el psicólogo Giovanni y yo allá en la casa que teníamos allá, había una terraza en la azotea, y nos íbamos a echar un cigarrito y platicábamos de qué íbamos a hacer cuando nosotros tuviéramos nuestra clínica de rehabilitación. O sea, en ese entonces era como un sueño, ¿no? Entonces, pues platicábamos y vamos a hacer esto y cómo lo vamos a hacer así, y vamos a hacer así y esto otro. Y te juro que eran pláticas de a 2, 3 de la mañana nos íbamos a dormir cuando teníamos que despertarnos 5:30, 6 para que estuvieran ya los pacientes en actividad, ¿no? Pero nosotros platicando de nuestro proyecto y platicando de nuestra clínica sin saber qué la íbamos a hacer. O sea, todo era un plan, un sueño. O sea, era como, no estaba nada escrito, por así decirlo, ¿no? Y me regreso de Querétaro, y el psicólogo Giovanni todavía se queda un tiempo allá chambeando. eh, eh, Abro el lavado, la pandemia llega y se lleva el lavado. De repente, pues, hablo con el psicólogo Giovanni y le digo, oye, tengo la idea de abrir unos consultorios de salud mental. ¿Cómo ves? ¿Te vienes? ¿Los abrimos o qué hacemos? ¿No? Este, se viene y me dice, pues tú dime y vamos viendo. O sea, pues a final de cuentas, yo en ese entonces todavía no tenía hijos, el psicólogo Iván ya tenía sus hijos, entonces obviamente pues todo era como que sí me dan muchas ganas, pero pues también tengo que ver, pues cómo le voy a hacer porque pues tengo una familia que mantener, ¿no? O sea, no es tan fácil como pues nada más me voy y ya vemos cómo le hacemos. Entonces, pues por ahí logré conseguir un préstamo para poder abrir los consultorios de salud mental. Y que la persona que también le mando un saludo a la persona que me dio ese préstamo, no quiero decir su nombre, pero Lo sabe. también gracias a ella, porque es mujer, también tiene mucho que ver en esto, aparte de Dios, obviamente. Y abrimos los consultorios, todo va muy bien, íbamos ahí pues, caminándole, ya se llamaba Sanus, o sea, era Sanus especialistas en salud mental. Y rentamos un piso de un edificio, lo adecuamos, pues, chambearon en él, le invertimos ahí, pasamos todo. Y y ya llevábamos como unos 2, 3 meses más o menos ya chambeando con diferentes áreas de psicología, psicología infantil, familiar, tenemos fisioterapia, había yoga, o sea, la verdad es que estaba bastante bonito ese proyecto, la verdad es que me gustaba mucho, que pronto esperemos que lo podamos retomar, por cierto. Y y de repente tuvieron un problema en el edificio y tuvieron que cerrar el edificio. Entonces se quedó cerrado el edificio y se quedó toda la inversión, todo adentro. O sea, ya no, ya otra vez en ceros y ahora con deuda. Ah, su mecha. ¿Y entonces? Y entonces, pues otra vez bien cabizbajos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues todo este tipo de cuestiones. Y tengo un amigo también que, que también es mi socio, y y me dice, oye, yo tengo una casa, ¿por qué no la vas a ver? Igual y puedes hacer algo ahí. Entonces, vengo a ver la casa, que aquí estamos, y y en cuanto la vi dije, aquí es, tenemos que abrir la clínica. Sí, en lugar de decir, "Wolf, vamos por los consultorios", que ya no los cerraron, fue, no, la clínica.
Fue una corazonada completamente distinta. Es que fue como si la vida te fuera llevando a ver, deja de estar en el cielo y es aquí. Como si Dios te llevara, aquí está. O sea, porque te estoy hablando que todo esto pasó en 6 meses, cuando nosotros teníamos proyectada la clínica a 5 años abrir. Y de que empezaste a operar, porque ya tú conocías toda la parte directiva, operativa, porque ya habías estado adentro como paciente, ahora como directivo, que ya dominabas. ¿Cuánto tiempo tardaron en que ya Sanus como establecimiento recibiera a su primer paciente? Nosotros recibimos nuestro primer paciente el día que abrimos. ¿Cómo estuvo eso? O sea, ¿cómo se enteraron de que había ahí un centro de rehabilitación el mismo día? Lo que pasa es que nosotros fuimos pues, chambeando ya en este tema de las adicciones. Había gente que ya nos conocía, había gente que ya estábamos diciendo pues, que ya íbamos a abrir, que ya estaba abierto. Y entonces empezamos a hacer como todas las adecuaciones de la casa, todo muy emocionado. Y el psicólogo Giovanni en ese entonces también estaba atendiendo pacientes pues, sus pacientes, ¿no? A final de cuentas. Y entonces tenía un paciente que tenía adicción y de repente nos dice, oigan, ya tengo al primer paciente de la clínica. Y lo internaron el día que abrieron. Claro. O sea, de hecho abrimos porque llegó. O sea, apuramos todo para abrir. Si no, nos hubiéramos abierto como yo creo que un mes, mes y medio después. Porque estábamos, o sea, estábamos en adecuaciones, o sea, nos faltaban algunos detalles, o sea, si bien todo el tema del programa y cuestiones de este tipo, pues estaban, pero pues todavía faltaban pues cositas, ¿no? O sea, a final de cuentas no mucho, pero pues, sí nos faltaba pues que a lo mejor esa ventana o quítale acá y ponle acá, cuestiones de ese tipo, ¿no? Más de instalaciones que, que de tratamiento. Pero entonces, pues nos apuramos, hicimos todo para que el 1 de noviembre del 2020, el 1 de noviembre del 2020, Sanus abre sus puertas con su primer paciente, Increíble. Tengo aquí una duda. Don Toño. Todavía te acuerdas bien del... Claro, sí, claro, fue el que lo bautizó. Tengo una pregunta, porque justamente dijiste que se convierte en deuda. O sea, tú venías ya con una deuda de los consultorios y que tenías que sanarla sí o sí porque al final fue una inversión. Ujú. ¿Cómo logras, y esa es una duda muy grande que tengo, cómo logras que un consultorio, bueno, perdón, un centro de rehabilitación se convierta en un negocio de economía circular? Que no quiero que se malinterprete la expresión porque muchos van a decir, sí, claro, son negocios. No, o sea, al final tú ofertas empleo, ofertas una solución que impacta a la sociedad y por lo tanto tienes una retribución económica. Así tiene que ser. Pero ¿en qué momento logras convertir esto en un negocio que permita sostener a tantas familias y ayudar a tanta gente? Y saldar deuda, porque no es cualquier cosa. No, incluso creo que todavía tengo por ahí pendiente, ¿no? Todavía no la sanamos del todo, pero vamos saliendo, gracias a Dios. Eh, lo primero que tenemos que entender es que no es un negocio. O sea, no lo puedes ver como un negocio. O sea, no, 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 espérame, me estoy yendo mal. O sea, lo primero que tienes que ver es que tienes que tener la mente en que estás abriendo un centro de rehabilitación para ayudar a la gente y no por temas económicos. Entonces se vuelve más también, porque eso me interesa saberlo, se vuelve más como una fundación. A los que apoyamos a fundaciones, yo apoyo a fundaciones y me gusta y normalmente cuando me piden apoyo, pues es completamente altruista. O sea, se vuelve también en una suma de voluntades. Somos una asociación civil. A final de cuentas, nosotros brindamos un servicio y nosotros cobramos por ese servicio. O sea, a final de cuentas, es como yo siempre les digo, porque no podemos desviarnos y decir no es un negocio. Claro que es un negocio.
Sí, y justamente estaba viendo en diferentes entrevistas en otros podcasts a el doctor Sonrisas, que se dedica, no me acuerdo, o si lo digo mal, una disculpa a los que están escuchando, es un especialista en cumplir los últimos deseos de los niños que tienen enfermedades terminales. O sea, está muy fuerte la asociación que él tiene. Y le preguntaban que cómo era para él que lo atacaran cuando él trae un carro del año, pues, trae un último modelo. Y dice, es que, a ver, tienen que entender algo. Los que ayudamos, no está peleada la economía circular y de gran valor para nosotros. También tenemos derecho, como todo directivo de una empresa, a tener economía alta. Que estoy ayudando a la gente es porque otros piensan que ese su dinero está bien ocupado y estoy generando un retorno de inversión. Por eso te lo comento, porque existe este estigma en las casas de rehabilitación o los centros de rehabilitación donde explotan a las personas de dinero, los tratan mal, los directivos solamente quieren eso. O sea, tú traes completamente todo lo otro, que tú ya viviste todo el proceso. Yo creo que ahí es donde está tu llamado. El decir, yo vengo a ayudar y esto me da de comer, gracias a Dios. O sea, estoy viviendo de la pasión de ayudar a la gente. ¿Cómo funciona eso? Eso es muy padre porque cuando trabajas o cuando comes de tu pasión, realmente no es trabajo, ¿no? Nosotros realmente siempre aquí nos gusta mucho estar acá, porque realmente nos divertimos, o sea, nos gusta lo que estamos haciendo. O sea, yo no estoy peleado con los centros de rehabilitación. O sea, a final de cuentas, pues cada quien trabaja y hace las cosas, pues como ellos creen o a la manera que ellos creen. Que difiera yo pues, de algunos métodos, algunas técnicas, sí, obviamente siempre se difiere porque a final de cuentas nosotros lo que tenemos que entender y tenemos que entender bien, ¿no? Es que nosotros estamos trabajando con vidas. A final de cuentas, todo se resume a eso. A, hoy estamos trabajando con vidas. Entonces, nosotros no podemos ver a un paciente como un número o como me va a dejar tanto dinero, por así decirlo, ¿no? Al final, lo que nosotros buscamos es ayudar y salvar vidas. Independientemente de en el proceso, en este proceso de poder ayudar, si puedes empezar a generar para que tú tengas también la manera de mantenerte, pues es un plus, ¿no? La realidad es que en los centros de rehabilitación, o sea, como el nuestro, sí nos ha costado mucho trabajo el poder estar estables, ¿no? Hay muchas veces que, que llega pues, alguna mamá o algún padre de familia desesperados con la situación que están viviendo, eh, sí con un sufrimiento ya muy profundo en el que no encuentran una salida y de repente la posibilidad económica no da para poder eh, como tener un, proceso de rehabilitación digno, por así decirlo, eh, y pues te toca, ¿no? O sea, es como pues, muchas veces acá me dicen que tengo corazón de pollo porque pues, yo trato de ayudar a las más personas posibles dentro de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Nosotros siempre hemos sido una institución que brinda como ese apoyo independientemente de la parte económica. O sea, tratamos pues de dar lo mejor a las más personas posibles, independientemente si tienen o no tienen. Eh, como proyecto, hablando ya como empresa, por así decirlo, ha sido muy complicado el poder crecer, pero pues hoy, gracias a Dios, todo se ha acomodado hacia que siempre, aunque sea en la línea, pero salimos, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los puntos en los que también eh, creo que Dios opera y Dios sabe cómo y cuándo y por qué hace las cosas y cómo las hace. Como ahorita que estás hablando de los pacientes,
cuando llegan en un proceso ya de familiar complicado, ¿qué porcentaje de los pacientes que reciben, y en las estadísticas me gustaría saber, tienen realmente una probabilidad de sanarse y de no recaer en las adicciones? Sé que son números complicados. Esa es pregunta uno. Y pregunta dos, ¿cómo identificas tú al paciente que realmente cuando llega con estas situaciones y dices, este probablemente sí pueda ser rescatado, sí podamos ayudarle? ¿Qué características pudieras identificar en este aprendizaje de personas que pudieran como lograr hacerlo para quienes estén escuchando esto y que digan, sí, sí hay una esperanza? Bueno, nosotros, bueno, yo siempre he sido de la idea de que todos tienen la oportunidad y todos son candidatos. O sea, pues he tenido casos perdidos que les llamaran, ¿no? De esas personas que llevan, no sé, 20, 30 y han estado en 1000 lugares y han intentado de todo, han intentado psicología, psiquiatría, religión, brujos, todo lo humanamente posible lo han intentado y no ha funcionado. Y están con nosotros y funcionó, ¿no? O sea, yo creo que el porcentaje, a final de cuentas, es importante tener como un porcentaje, como una media, pero no me gusta mucho a mí hablar como de porcentajes. Eh, ¿Por qué? No me gusta hablar de porcentajes porque si nosotros decimos tenemos un 30, 40, 50, 60%, siempre va a estar el otro por ciento que te va a decir probablemente no funcione, ¿no? Yo siempre lo que le digo a las familias es que pues, nosotros damos el 100% a todos, ¿no? O sea, a final de cuentas tú entras con un 100% de probabilidad de poder recuperar, o de oportunidad, no probabilidad, de oportunidad de poder recuperar. Nosotros damos un 100%. Obviamente, sí depende mucho de la adherencia que tenga el paciente hacia el tratamiento, o sea, porque no nada más depende de nosotros, sino también depende de él. Pero nosotros tenemos 84 días para que una palabra, una lectura, un taller, un partido de fútbol, un algo toque tu corazón y cambie. Entonces, bajo estas características, ¿cómo identificamos a esos pacientes que podrían ayudar a que también el resultado del tratamiento fuera más óptimo? O sea, ¿cómo identificas un paciente que realmente quiere cambiar? Mira, nosotros, obviamente ya, si me podría yo ir muchísimo más profundo hacia la parte de clínica terapéutica, pero pues eso no me toca a mí porque obviamente el psicólogo Giovanni es el que ve toda esta parte. Nosotros trabajamos sobre objetivos, o sea, son objetivos terapéuticos que nosotros tenemos que ir alcanzando con los pacientes. Entonces, nosotros a medida de que vamos alcanzando objetivos, es conforme nosotros podemos ir viendo y qué es lo que falta aquí y analizando. Nosotros, a final de cuentas, nosotros siempre tenemos como un análisis constante de cada paciente, ¿no? Hacia qué es lo que está pasando, por qué no está avanzando, por qué sí está avanzando, qué podemos hacer, qué es lo que falta y vamos acomodando todo hacia que podamos sacar el objetivo de cada paciente, que el objetivo del centro de rehabilitación, el objetivo del tratamiento no es que dejen de consumir, dejar de consumir lo logran estando acá. El objetivo del tratamiento es que logren dejar de consumir a largo plazo. Lo que hablábamos al inicio, ¿no? O sea, generar una nueva serie de hábitos que permitan integrar un nuevo estilo de vida que sustituye el antiguo estilo de vida y que en automático ya les permita tener acciones repetitivas, pero de un estilo más sano, ¿es correcto? ¿Es correcto? Sí, justamente, si no lo has leído, te lo recomiendo mucho. Leí El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Y en ese libro es un libro que se especializa en hábitos empresariales, personales y el estilo de vida, que llevó equipos a campeonatos, a las empresas a ser las más fructíferas en el mundo, y analiza que el mayor manual de hábitos que existe, con mayor impacto y mayores resultados en toda la historia, son los 12 pasos que existen en AA. Porque justamente tienen una serie
12 pasos que son hábitos que adhieren a un poder mayor, que en este caso es Dios, que permiten que él tenga mejores resultados. ¿Hay algo así que Sanus tenga muy especial que les ayude a impactar también a las personas? Yo creo que, bueno, nosotros trabajamos con narcóticos anónimos, no trabajamos con alcohólicos anónimos. Para nosotros el alcohol también es una droga. Entonces, englobamos todo, o sea, no distinguimos entre alcohólicos y adictos, sino todos son adictos. Nosotros no somos narcóticos anónimos como tal, o sea, nosotros solamente lo que hacemos es dar una introducción a un programa, pero no somos narcóticos anónimos como tal. O sea, somos instituciones distintas. O sea, nosotros somos una clínica de rehabilitación que sí, te damos una introducción a un programa de 12 pasos, pero siempre respetando como la línea que ellos llevan, o sea, que dentro del grupo o dentro de Narcóticos Anónimos llevan, pero sí haciendo mucho hincapié en que nosotros no somos eso. Nosotros, independientemente de que sí el paciente conoce el programa, conoce los 12 pasos, conoce todo este tipo de cuestiones, yo creo que uno de los plus que nosotros tenemos hacia la recuperación es la pasión con la que nosotros hacemos y el amor que le emprendemos, ¿no? O sea, nosotros tratamos a cada paciente con amor. Yo creo que el amor es la base de todo. Duda, ¿cómo transmites esto a una persona que está acostumbrada al rechazo? Y que todo, lo último que puede ver en alguien es amor. Porque normalmente un adicto viene de eso, ¿no? De juzgar, de ser juzgado, de mucho rechazo familiar, personal, inclusive individual, donde ya él mismo se rechaza por lo que está construyendo, lo que ha construido en su vida. ¿Cómo logras tú permear ese amor a través de lo que Dios te ha puesto en el corazón? Pero sé que no puedes hablar de Dios, porque al final tú eres una clínica que ayuda a la gente. No puedes hacerlo una clínica religiosa porque se va a ver completamente raro y no va a estar bien visto. ¿Cómo logras permear todo esto para que el paciente se vaya abriendo poco a poco? Bueno, todo es un proceso, ¿no? A final de cuentas, nosotros sí, venimos muy cerrados, venimos con el alma rota, venimos con ideas de distintas cosas, venimos con injusticia, marcado el rechazo, marcado el abandono, marcado un chorro de cosas que nosotros tenemos que ir reconstruyendo. Nosotros, o sea, yo no hablo de amor hacia, ay, te quiero mucho, o abrazos y demás, no, o sea, a final de cuentas nosotros a lo que vamos es a un amor distinto, en donde podamos tener un amor adulto en el que él pueda ir comprendiendo qué es lo que está pasando. O sea, desde darle amor escuchando, desde darle amor comprendiendo, desde darle amor no juzgando, desde darle amor creyéndole, porque pues, prácticamente ya nadie cree, ¿no? Entonces, hay muchos que vienen de un mundo en donde ellos son el problema, cuando realmente el problema es general. Entonces, pues haz de cuenta, si el papá tiene problemas, muchas veces es por culpa de que mi hijo consume, si la mamá tiene problemas es por culpa de que mi hijo consume, si el hermano tiene problemas es porque mi hermano consume, si, o sea, se vuelve como ese bote de basura, ¿no? En donde todo es culpa de la enfermedad. Entonces, cuando llegas a un lugar en donde dicen, a ver, no, o sea, tú estás atrapado en algo que tenemos que empezar a salir, pero no es que tú llegues aquí porque seas una mala persona o porque estés loco o porque no entiendas. O sea, a final de cuentas, yo creo que uno de los plus para que los pacientes puedan abrirse y puedan llegar al objetivo que nosotros buscamos, que es que ellos se acepten y se conozcan a sí mismos, es eso, ¿no? Que ellos vayan realmente abriendo lo que tengan que abrir. O sea, nosotros ocupamos diversas técnicas para que ellos puedan sacar lo que tengan que sacar. O sea, no precisamente lo tienes que sacar con tu terapeuta en una sesión individual, sino tienes
40 actividades distintas para poder sacarlo en cada una de las actividades y nosotros vamos analizando. Independientemente de que tu terapeuta o en las terapias individuales, obviamente vamos escarbando a ver qué es lo que podemos sacar y hacia dónde podemos llegar, el objetivo del tratamiento es llegar a por qué. En este proceso de entender cómo cambiar las cosas, me preocupa algo, que la sociedad de la que estamos cada vez son más jóvenes los que están cayendo en adicciones y cada vez son más jóvenes los que es más difícil que comprendan por la edad de la que se encuentran. O sea, no tienen esa madurez para entender al camino al que están entrando. Te digo, yo empecé a fumar a los 12 años y empecé a tomar a los 13. Gracias a Dios y en verdad, yo no tuve un problema en ese sentido de adicciones hacia el alcohol o hacia otro tipo de adicciones, pero mucha gente alrededor, desafortunadamente, sí la tuvieron y fue muy difícil ver eso desde tan jóvenes, cómo empezaron a cambiar su vida. ¿Qué opinas de lo que está pasando en este momento con esos jóvenes? Y esa es una. Y la segunda, me interesaría saber, ¿a qué edad empezó esa adicción en tu vida para también saber si tiene que ver con jóvenes entrar en ese camino? Es un tema bien interesante, ¿no? O sea, yo creo que nos estamos enfrentando a una sociedad en la que se está normalizando de una manera muy alarmante el consumo, ¿no? Y cada vez es más joven la población que empieza a tener ya contactos, usos y abusos, ¿no? Yo creo que sí es preocupante todo este tema de la juventud, o sea, hablando desde el punto de vista ya clínico, por así decirlo, en el que cómo se ha estado deformando la idea y cómo se ha estado normalizando la idea de consumo, ¿no? Eh, Hoy en día, pues escuchamos, vemos realmente cómo, pues tanto mercadotecnia como música, como eh, pues, papás, ¿no? Incluso la sociedad en conjunto, cómo es muchísimo más permisiva hacia los contactos y los usos de sustancias, aunado a que hoy la sustancia la podemos conseguir muchísimo más fácil. O sea, yo no sé si tú te acuerdes en tus tiempos, en mis tiempos, cuando nosotros íbamos a fiestas o cuando nosotros íbamos a algún antro, cuestiones de este tipo, en donde todavía era muy marcado el número de personas que tenían contacto con sustancias que no fuera el alcohol, por ejemplo, ¿no? O sea, sí veías todavía, pues ese es el grupito de los marihuanos o ese es el grupito de los que consumen cocaína o incluso nosotros en nuestra temprana edad, hablándote de 17, 18, 19, muchas veces ni siquiera habíamos visto en vivo una sustancia que no fuera el alcohol, por ejemplo, ¿no? O todavía existía como ese freno cultural hacia, pues que todavía no estaba muy bien visto que consumieras otra sustancia que no fuera alcohol, porque el alcohol es la única droga legal. Entonces, hoy todo eso se está transformando. O sea, hoy cada vez más personas consumen otra sustancia. Ya es muy complicado que en estos tiempos tengamos eh, alcohólicos puros, como vulgarmente le dijeran, ¿no? O sea, sino ya vienen con consumos de otras sustancias. Entonces, desde la música, desde el marketing, desde todo este tipo de cosas, se está haciendo muy normalizado ya el consumo de otras sustancias. Yo me acuerdo que estaba yo viendo un video no me acuerdo, de un artista que ahorita anda de moda, donde sale con marihuana, fumando marihuana, hablan explícitamente de otras drogas ya en música y de repente estás escuchando ya a los chavitos de 14, 13
escuchar esa música o que ya están escuchando esa música, que incluso ya quieren ser como el artista, ¿no? A final de cuentas, no sé y realmente no podría yo atreverme a decir desde qué punto empezamos a transformar hacia lo que hoy estamos escuchando, pero pues sí está muy marcada la diferencia entre lo que hoy estamos viviendo con la juventud y lo que vivíamos antes, aunado a, a que pues probablemente ya la cultura social hacia la juventud en los papás también, pues tenemos papás que ya no, no están como tan metidos en la crianza, hay mucho más libertad para las juventudes, incluso hay muchos padres de familia o familias que realmente no tienen una estructura en cuanto a cómo puedo educar o cómo puedo poner límites o cuestiones de este tipo en el que pues es un conjunto de todo en el que sí es muy preocupante cómo ya van llegando a más tempranas edades a centros de rehabilitación ya con problema. O sea, ya no nos estamos enfrentando hacia la mamá le encontró su primer cigarro de marihuana al hijo, se asustó y lo metió a un centro de rehabilitación, sino ya nos estamos enfrentando hacia, ya traen un consumo sustancial, o sea, ya no es primeros contactos, sino ya la consumen de manera regular y cada vez son drogas de más impacto, que por ejemplo en este caso ahorita el cristal es el que está muy de moda. Y esa es otra duda que tengo. Dentro de la nueva generación que te está tocando a ti recibir en Sanus, ¿qué tanto este fenómeno lo estás viendo real? ¿Cada vez llegan más jóvenes ya a rehabilitarse? ¿Y qué tanto difiere que también la edad está en un nivel de adicción distinto porque el desconocimiento es muy grande y entonces ya consumen cualquier cosa, como estabas diciendo? Claro, la desinformación ahorita nos estamos enfrentando a una desinformación brutal. O sea, y hablo de desinformación no nada más en el tema de ellos que no saben qué es lo que están consumiendo, sino vamos hacia la desinformación de la familia, vamos hacia la desinformación del mismo sistema de salud, ¿no? O sea, no hablo de desinformación hacia que no sepan qué es, sino estoy hablando más hacia el tema preventivo. O sea, realmente un trabajo de prevención no lo tenemos. Ni siquiera tenemos una estadística que nos diga cuántos adictos hay. De tanto que está, de tantas sustancias y de tantos lugares que se tendrían que cubrir, ¿no? No se ha hecho. O sea, la última estadística que existe creo que fue en el 2000, no me acuerdo si 14. No, ya son 10 años. Es un grupo etario muy distinto al que actualmente se presenta. O sea, tenemos 10 años sin tener un programa preventivo. O sea, no sabemos realmente a qué nos estamos enfrentando y cómo es que ha ido avanzando. Yo creo que se está convirtiendo en un problema de salud pública sumamente importante en el que en un futuro, si nosotros no hacemos algo, se va a convertir en algo incontrolable. Duda. No sé si lo tengas y por privacidad a tu clínica no voy a preguntar ni a tus pacientes, pero también quiero entender que es más complicado también llevar a la sanidad a un muchacho o a una jovencita que son tan pequeños que también no tienen el nivel de madurez para entender por lo que están pasando, ¿es correcto? O sea, no es lo mismo que hablas con una persona un poco más grande y ya lo haces entender y tiene un poco más de conciencia. Sí, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a buscar métodos y técnicas en las que, a ver, yo no voy a tener a un niño de 13 años, porque todavía es un niño, este, tratando de que él comprenda que no debe de consumir o que no debe de hacer lo que está haciendo. Ahí el trabajo que se tiene que hacer es más hacia empezarle a estructurar un estilo de vida distinto y que se le haga atractivo. O sea,
yo creo que el problema de la rehabilitación y el punto de la rehabilitación y a lo que nos tenemos que enfrentar y ocupar es saber cómo puedo hacer más atractiva la rehabilitación que el consumo. Y no solo eso, ¿no? Sino cómo puedo hacer que la vida ya fuera a alguien tan jovencito se le vuelva más atractivo vivir así que con todo lo que hacen su grupo de amigos, que cada vez son más, y si no lo haces, ahora sí eres el extraño, porque eres de los pocos que no lo haces. Sí, no te tienen confianza. Este, yo creo que ahí influye mucho el trabajo que, por ejemplo, nosotros como comunidad terapéutica hacemos, ¿no? Nosotros a lo que vamos y lo que buscamos es que se adhieran a la comunidad y la misma comunidad los lleve, ¿no? O sea, hacia ese cambio que buscamos. O sea, tenemos comunidad que pues van al cine, a hacer actividades, van a hacer ejercicios, se van al gimnasio. O sea, la misma comunidad, los mismos ex pacientes han hecho como este trabajo en el que ellos mismos van siendo su misma contención, ¿no? Muy bien. Duda, antes de pasar a la parte final de preguntas elegidos, ¿qué consejo le darías a las personas que efectivamente no son adictos, pero son padres como tú y yo, y que tenemos hijos pequeños y que están creciendo o que tienen hijos en este tipo de edades? ¿Qué podrías recomendar tú ahora que te toca rehabilitar a estas personas? ¿Qué podrías decirnos para estar más preventivos ante esta situación? Yo creo que una de las partes fundamentales hacia que nosotros podamos tener una relación sana es la comunicación. Sin duda tienes que tener una comunicación eh, con tu familia, con tus hijos, estar al pendiente de qué es lo que está pasando, cómo es que están llevando, cómo van en la escuela, con quién se están juntando, poder darles la confianza de que ellos tengan confianza de platicarnos qué es lo que está pasando. Yo creo que la comunicación es una base importante y otra de las bases importantes que sin duda eh, 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 toda familia debería de poner en práctica, a final de cuentas es saber poner límites, ¿no? No se hace, nosotros como papás, a final de cuentas tenemos que saber cómo poner los límites en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque están en un proceso de madurez en el que pues ellos necesitan estar como de esa creencia en el que pues, todavía no pueden caminar solos y necesitan una guía. Y esa guía implica que nos ponga límites o que nos guíe a hacer cosas, ¿no? A final de cuentas, yo creo que los límites y la comunicación son la base fundamental del cuidado y la prevención. Y para última pregunta, antes de las preguntas ráfaga. Tú como paciente, que ahora eres el que está del otro lado, ¿cuáles son algunas características que pudiéramos identificar, que nos pudieran ayudar así como este tipo de cosas te das cuenta que ya hay algo diferente en la persona, que pudieran ser como visibles o entendibles? Eh, Hay ciertas cosas, son ciertas características que todos empiezan a enfrentar, ¿no? Mucha gente me pregunta que, oye, ¿y cómo me doy cuenta si yo tengo un problema o no tengo un problema, ¿no? Eh, yo creo que nosotros nos podemos empezar a dar cuenta si tenemos un problema o no tenemos un problema cuando el consumo ya empieza a afectar las áreas de mi vida, ¿no? Pues ya empieza a crear conflicto. Ya no es tan divertido, sino ya cuando estoy consumiendo crea conflictos en las áreas de mi vida, ya no fui a trabajar, ya me peleé con la novia, no le hablo a mis papás, no llegué a mi casa, cuestiones de este tipo que nos pueden empezar a decir, oye, analiza porque probablemente ya se está convirtiendo en un problema, ¿no? Cuando empieza a afectar las áreas de la vida. Eso yo creo que es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y como papás hacia los hijos, que podamos empezarnos a dar cuenta si estamos enfrentándonos a una situación de adicción, yo creo que con el simple hecho de que tú como papá pongas atención
en qué es lo que está pasando a tu alrededor. O sea, son características que probablemente todos tengan. Hay una pérdida del sueño, eh, pérdida de peso, probablemente conductas autodestructivas. Puede poner también como que hay algunos papás que lo marcan como rebeldía, pero no es rebeldía, sino que realmente están gritando de una manera distinta, que están sintiendo algo, que está habiendo un problema, ¿no? Eh, eh, yo creo que pues van a abandono escolar, trabajo, cuestiones de este tipo, o sea, en donde nos podemos empezar a dar cuenta, pues que estamos teniendo un problema. Alex, no sabes cuánto te he aprendido el día de hoy, pero también quiero ser respetuoso de tus actividades y tu tiempo. Podría pasarme todo el día platicando contigo, en verdad. ¿Te parece bien si llegamos a la fase final, a las preguntas ráfaga de elegidos? Va. La primera, de todas las enseñanzas que tienes de Dios, ¿cuál es la más importante para ti que llevas todo el tiempo en tu persona para que Sanus pueda ayudar a otros? Yo creo que el tener claro eso, ¿no? O sea, que nosotros somos un conducto. O sea, somos un conducto. Nosotros no es tener la humildad de poder saber que pues, independientemente de lo que estudies, de lo que trabajes, de lo que hagas, de lo que la pasión que le pongas a las cosas, finalmente eres un conducto y si Dios no quiere, no va a pasar. Wow. Siguiente, ¿en qué momento de tu vida, con algo que te pasó, te diste cuenta que ese era tu salto de fe para hacer lo que actualmente haces y no tomar otro camino? ¿Cuál fue ese momento donde dijiste, es ahora o nunca? Yo creo que, pues, el poderme entender a mí mismo, yo creo que es una de ellas. Y cuando logras empezar a conectar con alguien y que ese alguien te diga, gracias a ti, mi vida cambió, yo creo que ese es el punto. Es cuando dices, valió la pena todo. Yo creo que es el mejor agradecimiento que puedes tener. Cuando alguien llega y te dice, gracias a ti pude tener una vida mejor, o gracias a ti mi vida cambió, o gracias a ti pude hacer estas cosas. Wow. En el libro de tu vida que se está escribiendo, ¿cuál es el siguiente capítulo que más te emociona por redactar? ¿Y por qué? Hoy yo creo que el Alejandro Papá. Ya conoceré a tu pequeño. Sí, yo creo que ese ahorita es el tramo del libro el capítulo que voy a estar escribiendo ahorita, que me tiene muy, muy contento, pero también a la expectativa porque es como, pues quieres hacerlo bien, ¿no? Sí, 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 sí. Y la última, la más difícil, y siempre se lo digo a todos. Si en este momento Dios conectara todos los corazones, que en este caso por la dinámica en la que estamos, de gente sana como adicta, de todo el mundo, y te permitiera a ti darles un mensaje que todos lo comprendieran, ¿cuál sería? Yo creo que sí es una pregunta muy complicada porque hay mucho que decir. O sea, el resumir todo a un mensaje que pudiera tocar los corazones, pues digo, me encantaría, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues nosotros lo que buscamos siempre es poder conectar y poder llegar a poder transformar algo y poner nuestro granito de arena hacia que el mundo sea un mundo mejor. Pero si nosotros pudiéramos pues, tener ese poder de ir tocando y conectando por donde vamos, yo creo que sería maravilloso. Hoy lo que podemos hacer y decir es, pues que no importa de dónde vengas, no importa qué es lo que hiciste, no importa cómo te sientas, no importa cómo te vean,
siempre, 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 siempre hay una luz. Y esa luz solamente tú tienes el poder de encenderla. ¡Wow! Gracias por compartir tan preciosas palabras. Alex, por favor, antes de despedirnos, ¿dónde pueden encontrar a Sanus? ¿Dónde puede seguirte la gente en redes sociales? Cuéntanos, por favor, para los que estén buscando también información sobre esta área. Tenemos nuestra página de internet, es www.sanusadicciones.com.mx. Estamos en Facebook como Sanus Adicciones, estamos en Instagram como Sanus Adicciones y por ahí pueden seguir todo nuestro contenido. Muchísimas gracias, Alex. No me queda más que decirte felicidades. Has sido una persona de mucha inspiración, en verdad, para tu servidor. Que Dios te siga usando y wow, qué forma de demostrar que eres elegido, renaciendo desde las cenizas para hacer luz para otros. Felicidades, en verdad. Muchas gracias. Pues siempre tratando de hacer lo correcto por los motivos correctos y recordando que una de las frases que a mí me gustan mucho es todo lo que hacemos con amor se convierte en magia. Wow. Gracias, Alex. Estamos en contacto. Cuídate. Que estén muy bien. Gracias. Si este episodio fue de valor para ti, ayúdanos a compartirlo con más personas que necesitan recibir este mensaje. Califícanos con 5 estrellas para poder subir en el ranking y ayudar a más personas a entender su llamado y descubrir por qué son elegidos.